Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, amadas valvulitas, compatriotas salvadoreños en el exterior o hermanos de la diáspora salvadoreña, así como también hermanos extranjeros con el corazón de oro salvadoreño. Bienvenidos a esta transmisión, la primera de este día sábado 22 de octubre del 2022, siendo exactamente las 10 de la mañana en punto hora local, hora de nuestro país. Espero que usted haya amanecido bien con las filas puestas y de verdad, bueno, buenas tardes también y buenas noches para aquellos que nos están visualizando desde el continente europeo, también el continente asiático, para nuestros hermanos hasta Canadá también, Estados Unidos, América Central, todo lo que es América del Sur, y de verdad un saludito muy especial para el continente de Oceanía también, donde se encuentran nuestros hermanitos de Australia. Mis estimados, este día vamos a hablar acerca del titular que usted está viendo en pantalla, y me refiero a Claudia Ortiz. Porque esta señora realmente han probado de todos los opositores políticos y han hablado de todos los temas, ¿no? Pero ahora ella ha utilizado otra temática para tratar de asustar y de generar una distorsión que busque afectar la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele, y del gobierno de la República de El Salvador. Vamos a estar hablando acerca de esto porque ella ha salido a hablar nada más y nada menos que del TPS, que es el Tratado de Protección Temporal que brinda en este caso los Estados Unidos a nuestros hermanos migrantes, no solamente para El Salvador, sino también otros como Honduras, como Haití también, que están sobre todo protegidos por este régimen, digamos, temporal que el gobierno de los Estados Unidos ha estado otorgando y que ya lleva décadas otorgando a nuestros hermanos migrantes para que puedan estar trabajando allá, para que puedan estar de una manera temporal en territorio estadounidense. Bueno, vamos a estar hablando acerca de esto, vamos a estar hablando porque la oposición política también ha caído en circunstancias pírricas, paupérrimas, sobre todo ridículas, porque ya no hayan cómo conectar cada hecho de lo que sucede en nuestro país con el presidente de la República para tratar de afectar o de dañar la imagen de este gobierno, la imagen de nuestra patria, la imagen de nuestro gobernante. Así es que, mis estimados, pónganse cómodos en estos momentos y demos inicio a la transmisión porque tenemos también otras noticias muy interesantes de lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro territorio salvadoreño. Pongámonos sobre todo cómodos y comencemos con la transmisión. Quiero comentarles, este día se ha dado a conocer precisamente que la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, el día de ayer sostuvo una reunión bastante importante con los familiares de las víctimas de crímenes cometidos por las pandillas. En esta reunión, según se decía por parte de la misma procuradora, era el primer paso para poner al centro a las víctimas de estos grupos y sobre todo velar por sus derechos humanos. Año tras año, los familiares de las víctimas de las pandillas han pedido ser escuchados y apoyados, mencionaba la funcionaria. En el año 2015, por ejemplo, hubo más de 6,000 homicidios, la mayoría a manos de las pandillas, y de acuerdo con la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, ahora es el momento de priorizar y de respaldar a todos aquellos que han sufrido por la violencia de las estructuras criminales. En esta reunión además se compartieron algunas experiencias difíciles y la procuradora expresaba su compromiso para trabajar de cerca con todos aquellos que sufrieron en carne propia la violencia y la inseguridad. Uno de los compromisos que adquirió sobre todo la nueva procuradora es que va a asistir y acompañar a las víctimas en sus procesos con las instituciones encargadas de impartir justicia a fin de brindar apoyo de carácter humanitario, digno y solidario. Debemos estar del lado de la población que más ha sufrido, de trabajar fuertemente para garantizar los derechos humanos de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de la violencia que por décadas fue el diario vivir de nuestra población, enfatizaba la procuradora
la nueva procuradora electa por parte del gobierno y por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. A la fecha, y desde que inició el régimen de excepción, los grupos de oposición al gobierno y varias ONGs han salido a defender a los pandilleros supuestamente por el trato inhumano que según ellos reciben de las autoridades, pero no se han pronunciado en lo absoluto por los derechos de las familias de las víctimas de estos pandilleros, de estos criminales, de estos delincuentes en nuestro país. Así es que, mis estimados, ahora actualmente la señora Raquel Caballero de Guevara tiene un trabajo muy fuerte que realizar, y es precisamente cambiar toda la imagen de la institución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, puesto que sabemos que recientemente quien estuvo en el cargo fue nada más y nada menos que Apolonio Tovar, el cual nunca se preocupó por velar por los intereses, por los derechos humanos de quienes realmente sí interesaban en nuestro país, que eran en este caso las víctimas, los familiares de las víctimas de estos miembros de grupos de pandillas que causaron mucho luto y mucho dolor en nuestra patria. Así es que definitivamente nosotros queremos recalcar también, mis estimados, que el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, la semana antepasada sostenía una reunión sobre todo con la encargada y la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos, incluyendo también con todo el gabinete de seguridad, el fiscal general de la República, el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy, así como también el director de centros penitenciarios, en donde el presidente literalmente la topaba contra el cerco a la señora Raquel Caballero de Guevara, y prácticamente le decía que ahora el trabajo que ella iba a tener era un trabajo que iba a estar bajo la lupa en todo momento por parte del pueblo salvadoreño. Y el presidente explicaba que se trataba de una estrategia de carácter político, el por qué se había elegido por parte de los diputados precisamente el nombramiento y además de esto la juramentación de ella como nuevamente funcionaria y sobre todo al cargo de la institución que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por lo que el presidente fue muy claro y le dijo: no vamos a ser nosotros los que vamos a valorar su trabajo. Nosotros pues podemos prestarle toda la colaboración, podemos prestarle toda la ayuda, pero es a partir de aquí que usted precisamente tiene que trabajar, tiene mucho trabajo por hacer, y en este caso el pueblo salvadoreño va a estar observando, va a estar ponderando su trabajo. Prácticamente le dijo: mire, los que lo van a fiscalizar no somos nosotros, es el pueblo salvadoreño mismo, y el pueblo va a determinar si usted hace bien o no hace bien su trabajo. Pues resulta que, ¿por qué les menciono esto de la reunión que tuvo el presidente? Porque la puso en jabón y le dijo: señora, la hemos electo porque es una estrategia y queremos que el pueblo salvadoreño entienda que es una estrategia, pero obviamente usted ya no le van a poder decir que es ilegítima, no le van a poder decir que es inconstitucional, no le van a poder decir que usted no tiene las credenciales o la preparación, porque pues todos lo sabemos que la tiene. No le van a poder decir que usted, en este caso, la hemos impuesto nosotros, el régimen o la dictadura, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los opositores, porque ellos mismos la validaron en 2016 a usted como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, ahora no tendrían que decir nada. Y si lo dicen es porque realmente lo que ellos quieren es alguien que les sea servil a ellos, y no porque se preocupen por el país o por la defensa de los derechos humanos de las personas, sobre todo honradas y trabajadoras. Por lo que el presidente fue muy claro, y además de esto, al reunirla a ella, le dijo precisamente: aquí vamos a priorizar como nación los derechos de las víctimas, los derechos de las personas salvadoreñas honradas, de las personas salvadoreñas trabajadoras, y no al contrario como se había venido haciendo durante 30 años, en donde el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido un papel de defensa de los delincuentes. Esto ya no puede cambiar. Nuestra prioridad es precisamente los salvadoreños honrados, decía el presidente, y le marcaba el camino a la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos que tenía que seguir. Pero en sí,
quiero compartirles y decirles que la puso en jabón, pero en sí la noticia que les quería compartir es que ella pues tuvo una reunión pues el día de ayer con familiares de las víctimas de estos pandilleros y que han sido afectados precisamente por el accionar delincuencial de estos criminales, ¿no? Así que le quiero compartir algunas de las fotografías que se daban a conocer, un hilo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y es que al parecer la señora ya ha tomado posesión de su cargo, es decir, ya ha comenzado a trabajar al interior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y lo primero que ha hecho es tener una reunión para poder escuchar todas las experiencias con los familiares de las víctimas de estos pandilleros. Decía este Twitter, y se lo pongo a continuación y se lo voy a hacer más grande para que lo veamos. Decía: la procuradora Raquel Caballero de Guevara se reunió con familiares de víctimas de crímenes cometidos por las pandillas. Este es el primer paso para poner al centro a las víctimas de estos grupos y velar por sus derechos humanos, decía en este caso la publicación de lo que es ya la nueva administración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí usted puede observar a parientes o familiares de las víctimas de los pandilleros, y decía al final esta publicación: año tras año los familiares de las víctimas de las pandillas han pedido ser escuchados y apoyados. En el 2015, por ejemplo, hubo más de 6,000 homicidios, la mayoría a manos de las pandillas. Ahora es el momento de priorizar y respaldar a todos aquellos que han sufrido, decía también la publicación, y definitivamente se posteaban estas fotografías en donde se sostenía este encuentro o esta reunión con ella. Además decía lo siguiente: en la reunión se compartieron algunas experiencias difíciles y la procuradora expresó su compromiso de trabajar de cerca con todos aquellos que sufrieron en carne propia la violencia y la inseguridad. Así es que ahí usted puede observar, obviamente, como son víctimas o familiares de víctimas de los pandilleros, en este caso de los grupos delincuenciales o criminales, pues no les están enfocando las caras. Además de esto, decía la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos que uno de los compromisos adquiridos precisamente por la nueva Procuradora es asistir y acompañar a todas las víctimas en los procesos, sobre todo con las instituciones encargadas de impartir justicia, llámese en este caso Fiscalía General de la República, llámese en este caso sistema judicial de nuestro país, a fin de brindar apoyo humanitario digno y solidario. Así es que ella enfatizaba que la Procuraduría, ahora en su nuevo rol, digámoslo, aunque es un rol que tuvieron que haber tenido anteriormente, pero en el nuevo rol, en la nueva visión que se está incorporando por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, la Procuraduría debe de velar por los derechos de las víctimas y las van a acompañar, se van a solidarizar con ellas y van a apoyarles, pues sobre todo jurídicamente, en lo que sea necesario para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. Debemos estar del lado de la población que más ha sufrido, de trabajar fuertemente para garantizar los derechos humanos de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de la violencia que por décadas fue el diario vivir de nuestra población, decía la publicación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Así es que es la primera labor que está realizando pues a estas alturas del partido Raquel Caballero de Guevara, la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Solo quiero verificar porque tenemos aquí un video de donde ella se reúne precisamente con los familiares de las víctimas. Ahí usted lo puede observar, son los primeros videos institucionales de la gestión de ella, la cual le compartimos que es de 3 años definitivamente, comenzando pues desde el día en que fue juramentada por los diputados de la Asamblea Legislativa, y precisamente va a vencer su gestión en el 2025. Así es que, mis estimados, ahí usted puede observar cómo ella tenía esta comunicación con los familiares de estas víctimas y les sobre todo les hacía énfasis en que ellos estaban ahí para apoyar, precisamente para asistirles y para poder ayudarles en las gestiones que se tuviesen que hacer. Escuchemos las palabras de la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. Obviamente que tiene que haber justicia, ¿verdad? Y tiene que funcionar la institucionalidad.
yo sí creo en eso, ¿verdad? Y por eso es que he hablado yo siempre de la cultura de paz. Debe funcionar la institucionalidad, darle respuesta a las víctimas, a las verdaderas víctimas, ¿verdad? De esta situación de inseguridad que hemos vivido todo este tiempo, ¿verdad? Yo tomo nota de todo esto, vamos a recopilar todo esto y yo me voy a reunir con las diferentes titulares de las instituciones para que den respuesta a las diferentes familias, ¿verdad? Como el caso de las familias acá representadas, que las situaciones son graves. Bueno, ahí lo tenía usted, mis estimados, era lo que se compartía por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ahora pues en manos de la señora Raquel Caballero de Guevara. Bueno, esto es la primera noticia que les quería compartir, mis estimados, pero vamos a una segunda información. Pasemos y cambiemos de tema. El punto es que les quiero decir que al final la población salvadoreña está expectante, está con los ojos puestos en el trabajo y en el rol que de aquí en adelante vaya a seguir en beneficio de la población salvadoreña al cargo que ella pues ostenta en estos momentos, y que es una ruta que ya el presidente le marcó y le dijo cuál va a ser la prioridad de este gobierno y cuál tiene que ser la prioridad de la institución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Comentarles otra noticia que se dio a conocer en las últimas horas en nuestro territorio, y es que resulta, mis estimados, que Fiscalía General de la República también ha compartido importante información, ya que el hombre que le arrebató la vida a puñaladas a su vecino en Altos del Boulevard, allá en Soyapango, va a continuar en detención provisional. Así lo compartía la Fiscalía General de la República a través precisamente del Twitter institucional de ellos. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó en las últimas horas también que Carlos Francisco Jiménez continuara el proceso judicial de carácter penal en prisión o detención provisional. Este sujeto de apellido Jiménez, Carlos Francisco Jiménez, está siendo acusado por intento de feminicidio y por haberle arrebatado la vida con 68 puñaladas a uno de sus vecinos en la colonia Altos del Boulevard del municipio de Soyapango. Carlos Francisco Jiménez ha sido enviado a prisión. Las pruebas presentadas por la Fiscalía han sido suficientes para lograr que el juzgado ordene prisión provisional o detención provisional contra el acusado, informaba la Fiscalía a través de sus fuentes de redes sociales. El hecho había ocurrido el 17 de octubre y la Fiscalía explicaba que la mujer estaba descansando en su casa cuando este sujeto, Carlos Francisco Jiménez, quien llevaba un arma blanca, irrumpió la puerta del hogar de ella y entró para atacarla. Ella salió pidiendo auxilio y fue así que uno de los vecinos salió del cuarto a auxiliarla, y en ese momento el sujeto ya se dirigía al ahora fallecido y comenzó a agredirlo, dándole un total de 68 puñaladas, decía la representación fiscal. La pronta intervención de la policía logró precisamente ubicar al homicida, quien había escondido la ropa con manchas de sangre, y fue capturado en su lugar de residencia. Recordémonos que la última información que teníamos, que se había proporcionado por parte de Fiscalía General de la República, es que ellos habían presentado el requerimiento fiscal en contra de este sujeto, que fue capturado porque le arrebató la vida al vecino de él. Es decir, el vecino se metió por defender a la muchacha a la que originalmente él pretendía atacar, dándole puñaladas sin ningún tipo de justificación al respecto, ningún tipo de motivo, y resulta que cuando eso sucedió, pues se metió el vecino y lastimosamente el vecino terminó pagando con su vida para defender a la muchacha, que efectivamente pues era la que iba a recibir todo el golpe por parte de este sujeto. Así es que, mis estimados, lo último que conocíamos de Fiscalía General de la República en torno a esta temática es que se había presentado el requerimiento fiscal en contra de este sujeto, y yo les decía en una emisión anterior de que definitivamente este sujeto más o menos iban a ser 3 días los que se iban a tener a consideración por parte del juzgado que recibió el requerimiento fiscal, que es el documento que contiene la acusación, es el documento que contiene cómo sucedieron los hechos, así como también los delitos que se le imputa y las peticiones especiales de la Fiscalía.
Y yo les decía, van a programar la audiencia inicial, que es la primera audiencia dentro del proceso penal, dentro de la primera fase. Y en este caso, una vez se programe la audiencia, ahí se va a determinar por parte del juez si se le asigna, en este caso, una medida cautelar, que es la detención provisional. Y pues efectivamente así ha sido. El día de hoy se realizó esta audiencia inicial, mis estimados, y posteriormente Fiscalía estaba comunicando de que se había logrado con los elementos probatorios suficientes demostrar al juez o a la jueza que el sujeto está involucrado en el delito que se le está acusando, y por lo tanto el juzgado correspondiente estipuló que era necesario que el sujeto continuara en el proceso penal a la siguiente etapa, la etapa de instrucción, pero que continuara en detención provisional para que este sujeto no se pueda escapar de la justicia salvadoreña. Así es que le comparto a continuación esta imagen. Decía la Fiscalía General de la República: este día, Carlos Francisco Jiménez, acusado por un intento de feminicidio y de un asesinato, enfrenta audiencia inicial en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. El hecho ocurrió el pasado 17 de octubre en Altos del Boulevard, en Soyapango, decía la institución de la Fiscalía. Y aquí usted puede observar las fotografías de la parte fiscal, la cual acudió al desarrollo de la audiencia inicial en contra de este sujeto al que usted está viendo en pantalla, y que definitivamente este día tuvo que comparecer ante la justicia para iniciarse su proceso y definitivamente que se le decretara detención provisional. Esta audiencia se desarrollaba a las 11:26 de la mañana del día de ayer, viernes 21 de octubre del 2022, como usted lo puede observar, y la Fiscalía daba el conocimiento posteriormente y decía que precisamente se había decretado instrucción con detención. Carlos Francisco Jiménez, decía el tuit, ha sido enviado a prisión preventiva. Las pruebas presentadas por la Fiscalía han sido suficientes para lograr que el juzgado ordene prisión provisional contra el acusado. ¿Significa esto que ya fue declarado culpable? Todavía no, porque faltan todavía el desarrollo del segundo proceso penal, o de la segunda audiencia, que se llama la audiencia preliminar, y falta todavía la etapa de sentencia, que es precisamente donde se ejecuta o donde se concreta la audiencia que se llama audiencia de vista pública o juicio, como se le conoce. Así es que, mis estimados, esta publicación la hacía la Fiscalía a las 12 del mediodía del día de ayer, viernes 21 de octubre, en donde al final informaba al pueblo salvadoreño que este sujeto ya se le había enviado a prisión preventiva por parte del juzgado que estaba conociendo de la causa. Así es que pues se ha logrado el resultado. La Fiscalía presenta resultados contundentes. Este es el sujeto en mención, Carlos Francisco Jiménez Rivera, que fue capturado por la policía precisamente el 18 de octubre del 2022. Fue capturado por la policía por haberle arrebatado la vida a don Ricardo Cruz, ¿verdad? Que se metió para poder interceder por la persona que realmente iba a recibir sobre todo las puñaladas, y quien murió a causa de 63 puñaladas, según lo decía la institución policial. Le muestro a continuación para que usted refresque su memoria. En este caso, Roxana Gudiel era la víctima original de este sujeto, es decir, el sujeto subió sobre todo a la habitación de ella, irrumpió, entró, abrió la puerta y la iba a asesinar a ella, dándole cuchilladas, pero en este momento ella gritó, y cuando gritó, quien llegó a acudirla en su ayuda fue nada más y nada menos que don Ricardo Cruz, al que usted está viendo en pantalla, pero lastimosamente al intentar defenderla a ella, recibió él el impacto de los golpes, de las puñaladas, y esto causó que él perdiera la vida por parte de ese sujeto que ya les hemos mencionado. Por lo que al final, estimados, la justicia ha llegado y se ha decretado detención provisional en contra de este mismo sujeto. Bueno, esto es otra información también muy interesante que les quería compartir a todos y cada uno de ustedes, pero compartamos más información definitivamente, la cual es esencial, mis estimados, y quiero decirles también que hay otra información que se está presentando en las últimas horas por parte de la Policía Nacional Civil. Atención, que es una información también bastante interesante. Resulta que también la Policía Nacional Civil daba a conocer que se había detenido a estos dos conductores que protagonizaron
protagonizaron una pelea en una vía pública aquí en la capital, en San Salvador. Estos dos sujetos fueron los que protagonizaron una pelea en una de las calles de San Salvador, y resulta que fue la pelea porque uno, el bucero, le dio precisamente al, ¿cómo decirlo?, picachero, ¿verdad? En este caso, y resulta que al darle, sobre todo en un accidente de tránsito que tuvieron, se comenzaron a pelear entre ellos, tanto así que las personas tuvieron que meterse para poder intervenir, y esto se publicó a través de las redes sociales mediante un video que también se hizo viral. Pues resulta que la policía confirmaba en horas de la tarde del día de ayer viernes acerca de su captura. El hecho ocurrió en el sector del Mercado Belloso en la ciudad capital, y los detenidos ya fueron identificados por la policía como Luis Alonso Rivera y Óscar Armando Mena, el último conductor de una unidad del transporte público de pasajeros, el cual va a ser procesado por haber provocado el accidente de tránsito que al final derivó en la pelea entre ambos. La institución policial señaló que ambos sujetos van a ser acusados también del delito de desórdenes públicos, porque al final generaron conflicto, ¿verdad? Sobre todo en el orden social que debe de existir, y además la captura se realizó luego que circulara este video viral, sobre todo en las redes sociales, al momento en que los implicados se fueron a los golpes tras el percance vial que fue provocado inicialmente por el conductor de este bus, por lo que los dos fueron detenidos. La institución policial pues definitivamente ya los ha arrestado, y al final van a ser procesados ambos por el delito que ya les comentábamos, delito de desórdenes públicos, pero el sujeto del bus no está exento de que va a tener que pagar también todo lo relacionado con los daños que causó, porque él fue el que inició originalmente el accidente de tránsito. Vea usted, decía la policía lo siguiente: esta mañana circuló un video de una pelea entre dos hombres en las cercanías del Mercado Belloso en San Salvador. Ambos conductores ya fueron capturados por desórdenes públicos y fueron identificados como Óscar Armando Mena y Luis Alonso Rivera. Ahí tiene usted al primero. El sujeto tiene cara de que le gusta pelear, ¿verdad? Y los buceros o microbuceros normalmente, no todos, pero algunos son bien confrontativos, son bien peleoneros. Y por el otro lado, el picachero, al que usted está viendo en pantalla, que también fue detenido porque se fue a los golpes con el otro, ¿verdad? Obviamente ahí la situación se complicó más de lo que ya estaba. Pero mire usted el video que la Policía Nacional Civil compartía con todos nosotros a través de las redes sociales, para que usted lo pueda observar cómo fue el motivo del por qué se arrestó a estos dos sujetos. Vea usted. Esto se puso bueno, señores. El del bus le echó el del bus le echó el bus al del pickup, este de negro. El culpable es el del bus. Ahí está, casi golpea a toda la gente que va en el pickup blanco Hyundai. Bueno, así usted lo está observando. Este es el video que se viralizó en las redes sociales, y como le repito, mis estimados, al final derivó que horas después la Policía Nacional Civil los hubiese identificado y los hubiese capturado por desórdenes públicos. Pero la policía aclaraba en torno a esta situación y decía que los identificados eran como Óscar Armando Mena y Luis Alonso Rivera, y ambos conductores fueron capturados por desórdenes públicos, como usted ya lo ve en pantalla. Además de esto, la policía aclaraba a las 4:22 de la tarde del día de ayer que el motorista del bus, Óscar Armando Mena, también deberá de responder por ser el responsable del accidente que originó la pelea. Ahora, ¿cómo le podemos llamar a esto, mis estimados? A este video.
Pues definitivamente es un claro caso de intolerancia social en nuestra tierra bella, El Salvador. Es algo que no debería de pasar. Es algo que evidentemente nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura. Es cierto que se provocó probablemente un accidente. Es cierto en este caso que puedan haber conflictos de intereses entre el picachero y el bucero. Pero esto no implica que las cosas se tengan que solventar de esa manera. Los golpes no se arreglan así las cosas. De hecho, ustedes pueden observar que los pasajeros tuvieron que meterse para poder, en este caso, calmar las aguas, ¿verdad? Y mediar entre ellos. Y solo así se pudo más o menos pues detener la situación. Pero realmente es una falta de intolerancia y, como les repito, en nuestro país nos hace falta mucho el tema de adoptar una cultura vial completamente diferente, una cultura vial de respeto los unos para con los otros. Me refiero en cuanto a los conductores, ¿no? Y además de esto, mis estimados, el hecho de también saber respetar pues las señales de tránsito y las leyes o el reglamento de tránsito en nuestro país, el cual es bastante interesante y bastante importante. Así es que esto era lo que daba a conocer la policía y ya fueron capturados también los sujetos, ¿verdad? 3 doritos después los capturaron, pero bueno, es lo que les pasa por andar buscando pleito y porque no se puede actuar de esa manera. Es necesario tener una convivencia ciudadana y el llamado es para todos, no solamente para ellos, para todos nosotros como salvadoreños, en cualquier parte del mundo en donde estemos. Somos llamados a tener una convivencia ciudadana y arreglar las cosas. Si es que hay diferencias, pues no agarrándonos a golpes, sino dialogando y existiendo una conversación como debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, está bien que al final la policía los haya capturado a estos sujetos por desórdenes públicos, ¿verdad? Estimados, quiero comentarles otra noticia súper rápido, y es que tenemos ya las estadísticas de la Policía Nacional Civil en torno precisamente a los homicidios que se han registrado en las últimas horas en nuestro territorio. Así es que quiero comentarles que de acuerdo a la información proporcionada esta madrugada por parte de la Policía Nacional Civil, mis estimados, se comparte de que pues el día de ayer, viernes 21 de octubre del 2022, se cerró, bendito sea Dios, con 0 homicidios nuevamente en nuestro territorio salvadoreño. Es una excelente noticia. 0 homicidios, la gloria sea para el Señor. Gracias por la misericordia también, y las autoridades que están haciendo esfuerzos enormes en la aplicación del Plan Control Territorial, así como también del régimen de excepción en nuestro territorio. Actualmente podemos decirle que a estas fechas llevamos ya 4 días consecutivos en una racha, digamos, la última racha que hemos tenido en este mes, 4 días consecutivos con 0 homicidios en nuestro país, lo que sería del día 18, 19, 20 y 21 de octubre. ¿Qué significa esto, mis estimados? Que estaríamos completando 14 días de los actualmente 22 con 0 homicidios en nuestra patria salvadoreña. Y además de estos 14 días, en el mes de octubre, también tenemos que recalcar que en lo que va de la adopción del régimen de excepción, tendríamos ya completados 118 días con 0 homicidios. Además de esto, otra de las estadísticas es que desde la gestión gubernamental del presidente Nayib Bukele allá en el 2019 y tras 3 años, 4 meses de su mandato presidencial, también se está reportando lo que sería 227 días con 0 homicidios en nuestra patria de El Salvador. 117 de los cuales son en el régimen de excepción y 14 de ellos reportados en el mes de octubre. Así es que, mis estimados, son datos estadísticos. Lo estaba compartiendo la institución policial a las 12:05 de la madrugada del día de hoy, sábado 22 de octubre del 2022. El presidente también reaccionaba en torno a esto y decía lo siguiente: 0 homicidios no será fácil, pero construiremos un país donde nuestra gente deje de emigrar y empiecen a querer regresar. Seguimos, decía el presidente, en torno a la publicación de la Policía Nacional Civil y específicamente en torno a los 0 homicidios registrados el día de ayer viernes. Así es que
qué genial es dar esta noticia, una noticia sobre todo muy alentadora para nosotros como población salvadoreña, y definitivamente es una información también bastante relevante. Pasemos a otra información. Ya nos vamos acercando al titular de Válvula Política, así es que no se me preocupe, son dos noticias de carácter político que le voy a abordar en esta mañana de este día sábado. Quiero comentarles, mis estimados, precisamente que además de esto, la Fiscalía General de la República ha dado a conocer el día de ayer en la tarde de que el prófugo Mauricio Funes Cartagena, que se encuentra actualmente en Nicaragua, deberá enfrentar otra audiencia en el caso de la tregua contra los grupos delincuenciales. Así lo ha comentado precisamente Fiscalía General de la República. Y vea usted que el corrupto expresidente Mauricio Funes Cartagena va a enfrentar otra audiencia siendo el prófugo en esta ocasión en el caso de la tregua con pandillas entre el 2012 y el 2013. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informaba el día de ayer en la tarde a través de Twitter que el juzgado especializado de instrucción A1 de San Salvador había ordenado que se instalara la audiencia preliminar en el caso tregua con pandillas contra el expresidente Mauricio Funes. Dicha diligencia va a ser instalada, decía el juzgado correspondiente, para el próximo 30 de noviembre a las 8:30 de la mañana y no será necesaria la comparecencia del imputado gracias a las reformas recientes precisamente que se efectuaron por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República al Código Procesal Penal. En este caso, Funes había evaluado una negociación precisamente con las pandillas, brindándoles privilegios en las cárceles a cambio de que estas estructuras supuestamente redujeran la cifra imparable de homicidios, que para el 2012 era superior a 30 diarios. Testigos del caso mencionaron que precisamente el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, precisamente con el aval del expresidente Mauricio Funes, había permitido una serie de ilegalidades a las pandillas, entre ellas beneficios carcelarios para los pandilleros en los penales, adiestramiento en polígonos de la Fuerza Armada y dinero también. Funes actualmente tiene 7 órdenes de captura por igual número de expedientes iniciados entre el 27 de junio del 2018 al 17 de diciembre del 2020 por diversos delitos, entre ellos el delito de peculado, de lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, casos especiales de lavado de dinero y otros. El expresidente del FMLN, Mauricio Funes Cartagena, huyó a Nicaragua, donde ahora es ciudadano de ese país, gracias a esa amistad e intereses comunes que tiene con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que le concedió documentación express para brindarle o para poder inmunizarlo ante la justicia salvadoreña. Así es que, mis estimados, debido a estas reformas que se dieron en el Código Procesal Penal, este señor Mauricio Funes, que está vinculado en tantos casos, incluyendo también como el caso del Chaparral, en donde inclusive está también vinculado Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, pues resulta que está involucrado en varios procesos, son 7 procesos penales los que tiene, pero la ventaja que tenía anteriormente, antes de la vigencia de las nuevas reformas al Código Procesal Penal, es que en aquel momento él no tenía por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque solamente la audiencia inicial era la que admitía en este caso que una persona no se pudiese presentar a un juicio, y en este caso no pasaba absolutamente nada, el proceso podía continuar. Pero cuando llegaba la segunda etapa del proceso penal, mejor conocida como etapa de instrucción, cuando se sustanciaba la audiencia preliminar, el juzgado correspondiente o el juzgador en este caso tenía que, a la luz del Código Procesal Penal, separar del proceso a aquellos sujetos que, aunque estuviesen imputados, aunque tuviesen que ver con los hechos, pues no podían en ellos, no podían precisamente procesarlos penalmente porque los sujetos no estaban presentes. Entonces tenían que separarlos del proceso, tenían que seguir con los que estaban presentes, y con los que no, pues en este caso, digamos que dejar las cosas en stand-by, suspenderlas, y aunque tuvieran orden de captura, ¿verdad?
Además de esto, otro de los elementos del Código Procesal Penal en aquel momento, antes de la vigencia de estas reformas, es precisamente que el sujeto no podía pasar a la siguiente etapa para ser procesado penalmente hasta la última etapa, que es la vista pública, si el sujeto no estaba presente para poder controvertir su derecho de defensa. Y esto se ha cambiado ya con las nuevas reformas que se han implementado por parte de Fiscalía General de la República. ¿Qué significa esto? Significa que ahora Mauricio Funes, aunque diga que él no ha estado presente, no va a ser separado del proceso penal. Son varios procesos, pero en este caso el proceso que se le ha activado, que es un proceso en donde se le está acusando también por haber negociado con los grupos delincuenciales, con las pandillas en la tregua que hubo, y en donde también estuvo involucrado David Munguía Payés, y en este caso Mauricio Funes va a poder ser procesado penalmente. Se va a realizar la audiencia preliminar. De hecho, ya se le notificaba a Fiscalía que a raíz de estas reformas, pues entonces, a pesar de que él no acuda, Mauricio Funes no acuda a este proceso, a esta audiencia preliminar, la Fiscalía va a poder presentar elementos probatorios contra él y el proceso puede pasar perfectamente, porque ya con esta vigencia de estas reformas se habilita, y va a pasar a la última etapa, que es la etapa de sentencia, en donde se va a sustanciar lo que se conoce como la vista pública. Si ahí se le condena, se va a emitir una orden de captura, que de hecho ya la tiene también, y si se le logra capturar, se le va a llevar a prisión. Esa es la diferencia, mis estimados, con respecto al Código Procesal Penal con anterioridad, ¿verdad? Que ahora sí le permite al juez el poder conocer de la causa sin tener que separar a los sujetos, y que si estos sujetos pues no puedan recibir un proceso penal que concluya, ¿verdad? Ahora sí van a poder concluir los procesos penales con estas reformas. Así es que mire lo que decía Fiscalía General de la República en este caso. Decía lo siguiente: Fiscalía General de la República informa que el Juzgado Especializado de Instrucción A1 de San Salvador ha ordenado que se instale audiencia preliminar en el caso Tregua con pandillas contra el expresidente Mauricio Funes. En la parte de abajo usted puede observar, y dice la Fiscalía, que la audiencia preliminar en el caso de la tregua con las pandillas, en donde está siendo acusado también Funes, será instalada el próximo 30 de noviembre a las 8:30 de la mañana, y que no será necesaria la comparecencia de Mauricio Funes gracias a las reformas de ley aprobadas. Así es que la notificación que se recibió por parte del juez y que el fiscal compartía a través de sus redes sociales es la siguiente. Voy a leer este pedazo que dice: revisando el estado actual del proceso, se constata que efectivamente en audiencia especial de imposición de medidas celebrada en fecha 31 de julio del año 2020 se decretó en contra del procesado Carlos Mauricio Funes Cartagena instrucción sin la aplicación de ninguna medida cautelar. No obstante, en fecha 16 de septiembre del año 2020 se celebró audiencia especial para valorar la imposición o no de la medida cautelar, en la cual se le decretó al referido procesado la medida cautelar de la detención provisional, y girándose orden de captura en su contra, que consta en el oficio 2841 de fecha 26 de septiembre del año 2020, por lo cual, estando pendiente de resolver la situación jurídica del procesado en comento y siendo atendible la petición realizada por los suscritos fiscales, es menester, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del Código Procesal Penal, programar audiencia preliminar a partir de las 8:30 del día 30 de noviembre del año 2022, debiendo acreditarse las partes técnicas en la secretaría de este juzgado 30 minutos antes de la hora indicada, a efecto de iniciar la diligencia con puntualidad. Así es que, mis estimados, se ha convocado a la audiencia preliminar en este caso, y de esta forma Mauricio Funes precisamente está ya involucrado dentro de esto, y pues tendrá que ser juzgado aunque él no esté presente. Así lo ha definido la Fiscalía, y el fiscal Rodolfo Delgado decía: notifíquese, es decir, como queriendo decir, nosotros ya estamos notificados y vamos a comparecer precisamente ante la audiencia preliminar, en donde se le va a acusar a Mauricio Funes aunque él no esté presente. Se va a procesar en su calidad de ausente.
pero son estas los beneficios de las reformas del Código Procesal Penal. Así que, mis estimados, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que quiere la fiscalía? Que este sujeto pague porque se sentó y avaló una negociación o tregua con los grupos delincuenciales. Se recuerda cuando estaba Raúl Mijango, cuando estaba Paolo Lors, cuando estaba este señor Colindres, cuando estaban otros agentes en este caso que se prestaron para negociar, incluso David Munguía Payés, y es precisamente porque Mauricio Funes estaba enterado de todo y ahora se le está acusando y ahora se le va a procesar penalmente y se va a determinar en la audiencia preliminar cuál va a ser la situación jurídica de él. Es decir, si se continúa con, se supone, la medida de la detención provisional y en cuyo caso se giraría nuevamente otra orden de captura para tratar de pues detenerlo, ¿verdad? Pero lastimosamente también sabemos y tenemos que ser realistas que este señor se encuentra en Nicaragua protegido por Daniel Ortega. Pero bueno, es lo que les quería comentar en torno a esta temática. Lo importante es que ahora ya no tiene excusa el juzgado para decir ya no lo puedo juzgar porque no está presente y tengo que archivar el expediente de él o tengo que separarlo del proceso, sino que ahora ya lo van a poder procesar hasta la finalización del proceso penal. Mis estimados, quiero comentarles también las últimas dos noticias en este día sábado, precisamente día bonito, día lindo, y es que quiero comentarles que recientemente salió una publicación de un gorgojo, de un opositor, que ya no hayan qué hacer para involucrar y para tratar de dañar la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele, incluso cuando los comentarios que puede hacer cualquier persona de la oposición pueden ser completamente ridículos y completamente tontos. Le quiero mostrar en este caso precisamente esta publicación que corresponde a este señor que usted está viendo en pantalla. El nombre de este señor es Max Mojica. Se supone que este señor es analista político de la oposición, por supuesto, ¿verdad? Y además de eso, se supone que este señor es abogado y se supone que también es columnista de El Diario de Hoy. Pero ¿por qué le menciono todo esto, mis estimados? Porque hizo una publicación a través de las redes sociales para tratar de desprestigiar al presidente de la República, Nayib Bukele, pero resulta que en esa publicación no tiene nada que ver el presidente. Sin embargo, él, tal es el odio, la rabia que tienen contra el presidente, que al final trata de involucrarlo, trata de vincularlo, pero definitivamente le quiero decir una cosa, no se puede mezclar el agua con el aceite porque son dos cosas distintas. Y lo que pasa con este señor también es que está mezclando dos cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Así es que los usuarios a través de las redes sociales se mofaron de este sujeto llamado Max Mojica, quien está culpando al presidente de la República, Nayib Bukele, escuche usted, porque existen conductores que están manejando en sentido contrario en nuestro país, El Salvador. Internet definitivamente no está perdonando y el apoderado legal de El Diario de Hoy, Max Mojica, fue blanco de críticas y burlas, sobre todo a través de un tuit en el que él pretendía utilizar una situación de las personas o los salvadoreños locos que están saliendo a manejar en sentido contrario y que uno provocó un accidente y el otro fue capturado recientemente también por la Policía Nacional Civil, y él pretendía vincular esa situación para culpar al presidente de la República, Nayib Bukele, de la forma de conducir de algunas personas irresponsables. Este señor, Max Mojica, normalmente ataca de manera asidua a todo lo que tenga que ver con el gobierno, con el partido Nuevas Ideas y la figura del presidente, pero esta vez se refirió a un caso de un ciudadano que fue sancionado por conducir en el carril opuesto y además de esto no perdió la oportunidad para relacionarlo, pero la misma gente se encargó de ridiculizarlo a través de las redes sociales. Él escribía a través de Twitter que el fenómeno irracional de manejar en sentido contrario sobre importantes arterias no era otra cosa más que el reflejo de lo que estábamos viviendo como sociedad en El Salvador, a donde se había normalizado, decía él, la ilegalidad y que definitivamente
Él preguntaba si no era manejar en sentido contrario pretender la reelección. Así como usted lo está escuchando, mis estimados, usted me dirá, Edson, pero qué ridículo lo que plantea este señor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues precisamente es lo que yo le quiero preguntar a ustedes. ¿Qué tiene que ver precisamente que los salvadoreños, que hayan algunos salvadoreños locos, ¿verdad? Que salgan precisamente a manejar en sentido contrario, que irrespeten las leyes de tránsito porque son irresponsables, que tiene que ver que los conductores salgan en estado de ebriedad. ¿Y qué tiene que ver esto con la reelección? No le encuentro ningún tipo de lógica. La gente comenzó a hacérselo pasado a través de las redes sociales a ese señor, y eso que se supone que es abogado. Él se colgó de este video que le vamos a compartir. Bueno, ya le dábamos a conocer la noticia donde la misma Policía Nacional Civil compartía precisamente que había detenido a este sujeto porque manejaba en sentido contrario allí precisamente en el Boulevard Monseñor Romero. No sé si usted se recuerda de este video en el cual el sujeto manejaba en sentido contrario por todo el Boulevard Monseñor Romero hasta que llegó a un punto en el que un vehículo se tuvo que detener, el vehículo que iba en el correcto carril, ¿verdad? Y resulta que pues este sujeto lo confrontó y de igual forma trató de azuzarlo, trató en este caso pues evidentemente de generar un conflicto ahí, pero gracias a Dios no pasó a más, pero la policía sí detuvo a este sujeto. Ahora, usted me podrá decir, Edson, ¿y qué tiene que ver este video con lo que este sujeto loco está publicando, Max Mojica? Pues eso es lo mismo que yo le pregunto, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, no se puede mezclar el agua y el aceite. Vea usted la persona que había sido capturada y lo que él escribía a través de las redes sociales, valiéndose de esta situación, de estos hechos que han acontecido en nuestra patria, de sujetos locos que han salido a manejar en sentido contrario, y él escribía lo siguiente, póngale atención, dice lo siguiente: el fenómeno irracional de manejar en sentido contrario sobre importantes arterias no es otra cosa más que el reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad en El Salvador, a donde se ha normalizado la ilegalidad. ¿O no es manejar en sentido contrario pretender la reelección? Y ahí usted se pregunta, qué ridículo y qué tontos son los fundamentos de este sujeto, porque al final no tiene nada que ver el tema de manejar en sentido contrario con el tema de la reelección. No tiene absolutamente nada que ver, mis estimados. Sin embargo, él trata de agarrarse de donde puede para tratar de afectar al presidente de la República, Nayib Bukele, y trata de vincularlo en el sentido de decir, aquellos sujetos que manejan en sentido contrario es porque están afectados o tan afectados están como sociedad, que están haciendo este tipo de conductas, las cuales ya la ven como algo normal, como algo que no es ilegal, porque si el presidente de la República se reelige, ellos todos lo tratan de hacer ver como algo normal, como algo que es legal, cuando según él es ilegal, ¿verdad? Y esto también es como manejar en sentido contrario en la sociedad, en el reflejo de la sociedad, decía este sujeto, Max Mojica. Así que de cualquier manera que usted trate de buscarle pies y cabeza a este señor, no se vale. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y la gente se ha comenzado a mofar a través de las redes sociales y a decirle, por Dios, qué planteamientos más tontos, más ridículos lo que usted está haciendo. No tiene ningún tipo de lógica lo que usted está planteando, y definitivamente hasta le están poniendo videos o fotografías donde está Will Salgado diciéndole es hora de usar el cake, ¿verdad? O sea, mire, discúlpeme, usted tiene que usar el sentido común, porque no tiene que ver una cosa con la otra. De hecho, la gente todavía está poniéndole, y esto también es culpa del gobierno. O sea que según Max Mojica, ¿verdad? El que es abogado, el que es columnista del Diario de Hoy, porque sí lo es, y se lo voy a mostrar a continuación. Aquí usted lo tiene, el Diario de Hoy, Max Mojica, y además él hace sus columnas ahí, ¿verdad? En este medio de oposición.
Pero definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, mis estimados. El hecho que haya gente irresponsable en las calles, manejando alcoholizada, manejando con estupefacientes o siendo irresponsable y sobre todo cometiendo delitos de conducción temeraria o peligrosa, no tiene nada que ver con el tema de la reelección, ni tiene nada que ver con el tema de que la gente está sabiendo y conoce mejor dicho, que el tema de la reelección es completamente constitucional y es completamente legal. Aquí no estamos tratando de normalizar nada. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que al final establece de que es completamente válido que el presidente pueda optar para un segundo periodo presidencial. Optar a un cargo, a inscribirse como candidato y que se le pueda optar o dar una reelección si el pueblo así lo decide, si la voluntad del soberano lo permite. Pero esto no tiene nada que ver con que en la calle andan tantos locos, cafres al volante, ¿verdad? Que incluso hasta manejan en sentido contrario o se meten en los hombros de vía. No tiene nada que ver. Así que ya están paranoicos estos sujetos, ya ven lo que definitivamente se imaginan, ¿verdad? Se imaginan alucinaciones, tienen paranoias y están tratando de vincular al presidente Nayib Bukele en algo en lo cual él no tiene ningún tipo de relación, pero buscan afectar con planteamientos ridículos y tontos. Yo pienso, mis estimados, y es mi conclusión final en torno a esta temática, que para mí que este sujeto ya entró en una etapa de alucinaciones, Max Mojica, porque ha estado muy vinculado con Miguel Fortín Magaña, al que usted ve a la derecha del todo. ¿Dónde está Max Mojica? Está a la par de Roberto Rubio, como usted lo puede observar, y este es el señor llamado Max Mojica o Maximiliano Mojica, arenero, asesor arenero, por cierto, del partido Arena, y esto precisamente es lo que hay que decirles a ustedes. Tanto estar junto con Miguel Fortín Magaña, que como dice un adagio popular, ¿verdad? El que anda entre la miel algo se le pega, o el que anda con lobos a aullar aprende. Y este señor, Max Mojica, pues de tanto estar pegado con Fortín Magaña, que al final sale a decir cosas puras de manera, o sea, tonterías pues y ridiculeces, que al final no tienen ningún fundamento y son completamente ilógicas. Pero bueno, mis estimados, pasemos ya al último ítem o al último tópico que vamos a desarrollar aquí en Válvula Política. Quiero comentarles que recientemente salió un video a través de las redes sociales, video que ha sido, por cierto, posteado por la misma señora esta, ¿verdad? Y es que nos referimos a Claudia Ortiz. A ver, le voy a decir una cosa, la oposición política está buscando cualquier tópico, cualquier tema para hablar y para desprestigiar a este gobierno, como ya lo veía usted en el caso de Max Mojica, que agarró el tópico de las personas que manejan en sentido contrario para tratar de vincularlo con el tema de la reelección y tratar de dañar la imagen del presidente, algo que no pudo, ¿verdad? Porque es algo ridículo. Es como decir que el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, el cual se encuentra en una posición, afecta o podría afectar a la Tercera Guerra Mundial. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues por eso mismo. Pero los opositores están tan desesperados que ya no encuentran ningún fundamento para poder tergiversar o desinformar. Y en este caso, Claudia Ortiz es de las mismas que no encontraba qué decir para tratar de dañar la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele. Y cuando le menciono precisamente esto, mis estimados, es porque realmente es así. Tratan de dañar al presidente de la República, Nayib Bukele, pero al final quedan en completa ridiculez, quedan desvirtuados completamente. Claudia Ortiz el día de ayer lanzó un video en el cual hablaba precisamente del desinterés que este gobierno tiene por el tema del TPS y que dice que hasta este momento no ha dado ninguna postura el gobierno de la República ni los diputados de la Asamblea Legislativa en torno a una extensión del TPS allá en Estados Unidos,
Y como usted lo puede saber, el TPS es precisamente un estatus de protección temporal que ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos a varios migrantes, no solamente a salvadoreños, sino a varios haitianos, entre ellos hondureños también, entre otros países también de la región, ¿verdad? Que tienen este tipo de beneficios temporales en donde pueden trabajar, en donde están residiendo en el territorio estadounidense de manera temporal, mientras no existe una reforma migratoria de carácter permanente o profunda. Pero el punto, mis estimados, es que Claudia Ortiz salió a asustar con el petate del muerto. ¿Por qué? Porque trata de tergiversar y generar la idea de que precisamente el presidente de la República no ha dicho absolutamente nada y que ya va siendo tiempo que el presidente Nayib Bukele o los diputados hablen acerca del TPS, porque peligra el TPS, y que no es correcto que a estas alturas del camino tanto los diputados de la Asamblea Legislativa que el presidente de la República se pasen peleando, dice ella, ¿verdad?, con el gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, que se pasen agarrando o tirando a través de las redes sociales, porque ella dice que no nos conviene, porque al final ella dice que pues el gobierno tiene que tener una buena relación de amistad, no solamente con los republicanos, sino con los demócratas, independientemente quién esté en el gobierno, porque al final nosotros dependemos de ellos, y que lo que debería de hacer es sí salir a pronunciarse con relación al TPS o a la extensión del TPS. Escuchemos lo que dice Claudia Ortiz, porque también se agarra de un tema tratando de asustar con el petate del muerto, pero quiero decirle una cosa, mis estimados, no tiene ninguna vela en este entierro el presidente de la República, Nayib Bukele, ni los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Pero ella lo trata de plantear así para vender una imagen de que el gobierno está haciendo mal las cosas y que por eso van a cancelar el TPS. Vea usted. Con lo primero, hay que ser específicos. No es que hasta ahora se le... Perdón, este no es el video. Les quería comentar el otro video, ese se me pasó. Es precisamente este el video que les estoy comentando a todos ustedes. Las disculpas del caso. Mire usted. El gobierno de El Salvador, en cualquier momento que fuera de la historia, debe procurar mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sea que gobiernen los demócratas o gobiernen los republicanos. Y es que, por Dios, hay 1/3 de los salvadoreños, 1/3, que viven en los Estados Unidos. Y muchos de ellos pueden permanecer ahí y trabajar gracias al estatus de protección temporal o TPS. Es justo que se busque una solución más permanente para que ellos y ellas puedan vivir con mayor estabilidad, mayor tranquilidad, luego de tantos años de trabajo honesto y sacrificio. Los tepecianos y la diáspora en general en los Estados Unidos han mostrado preocupación porque no ha habido un pronunciamiento o una rendición de cuentas, una explicación por parte de los actuales funcionarios, tanto del Ejecutivo o del Servicio Exterior, sobre qué acercamientos o cómo se ha abogado por esta solución más permanente o por lo menos una renovación del TPS. Lo que tenemos, lamentablemente, lo que vemos es un presidente que se pelea con el presidente de los Estados Unidos por Twitter. También hemos visto diputados dar declaraciones y discursos atacando a ese país, lo cual es sumamente irresponsable y muy lamentable. Pero parece que como las consecuencias no las viven ellos, sino que las vive la gente, no hay mucho interés en mantener esas buenas relaciones. Es necesario que este tema, ya a poco tiempo de vencerse el TPS, se esclarezca y también que se escuche aquí dentro del país las necesidades y las luchas que han tenido las alianzas de tepecianos y todas las organizaciones que abogan por ellos. El gobierno de El Salvador, en cualquier momento que fuera de la historia, debe procurar mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sea que gobiernen los demócratas o gobiernen los republicanos.
Y es que, por Dios, hay 1/3 de los salvadoreños, 1/3, que viven en los Estados Unidos. Y muchos de ellos pueden permanecer ahí y trabajar gracias al estatus de protección temporal o TPS. Es justo que se busque una solución más permanente para que ellos y ellas puedan vivir con mayor estabilidad, mayor tranquilidad, luego de tantos años de trabajo honesto y sacrificio. Los tepecianos y la diáspora en general en los Estados Unidos han mostrado preocupación porque no ha habido un pronunciamiento o una rendición de cuentas, una explicación por parte de los actuales funcionarios, tanto del Ejecutivo o del Servicio Exterior, sobre qué acercamientos o cómo se ha abogado por esta solución más permanente o por lo menos una renovación del TPS. Lo que tenemos, lamentablemente, lo que vemos es un presidente que se pelea con el presidente de los Estados Unidos por Twitter. También hemos visto diputados dar declaraciones y discursos atacando a ese país, lo cual es sumamente irresponsable y muy lamentable. Pero parece que como las consecuencias no las viven ellos, sino que las vive la gente, no hay mucho interés en mantener esas buenas relaciones. Es necesario que este tema, ya a poco tiempo de vencerse el TPS, se esclarezca y también que se escuche aquí dentro del país las necesidades y las luchas que han tenido las alianzas de tepecianos y todas las organizaciones que abogan por ellos. Ven, mis estimados, cómo ella trata de inventar algo que pueda servir para hacerle la contra al presidente de la República, Nayib Bukele, para dañar su imagen, para dañar la imagen del gobierno. Le voy a decir una cosa, yo no soy experto en materia relacionada con el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, ¿no? No soy experto, no vivo allá en Estados Unidos, yo sé que ustedes conocen más acerca del tema, pero quiere asustar Claudia Ortiz con el petate del muerto, sobre todo cuando el presidente, el gobierno de El Salvador no tiene ninguna vela en ese entierro. No es culpa del gobierno de El Salvador si el TPS Estados Unidos no lo extiende, no lo prorroga o no. No estoy refiriéndome a que el TPS no se va a extender, pero no tiene nada que ver El Salvador. Que El Salvador se pronuncie o no, no ayuda en absolutamente nada, mis estimados. ¿Por qué? Porque el TPS, con que ni siquiera depende del presidente de Estados Unidos, recordémonos que depende precisamente una prórroga, una extensión, para los que conocen más sobre todo de este tema, pues depende del Congreso de los Estados Unidos. Son los republicanos, son los demócratas los que tendrán que ponerse de acuerdo, porque el sistema o el estatus de protección temporal no solamente ampara a salvadoreños, ampara a otros hermanos de otras naciones también. Ya lo he mencionado, Honduras, Haití, entre otros, ¿verdad? Pero resulta que serán los congresistas, en este caso, quienes tendrán que ponerse de acuerdo para prorrogar el TPS. Le pregunto yo, ¿la opinión que el presidente de la República pueda dar va a influir en los congresistas? No. La opinión que los diputados de Nuevas Ideas puedan proporcionar, ¿van a influir en el gobierno de los Estados Unidos en prorrogarlo o no? Pues no va a influir en absolutamente nada. De la misma manera, mis estimados, recordémonos que la mayoría en el Congreso la tienen los demócratas. Y son ellos los que tendrían en teoría que dar pasos para ver si se extiende o no. Indudablemente, si nosotros hablamos acerca de este tema del TPS, mis estimados, decirles que es prácticamente muy poco factible que el TPS vaya a derogarse o vaya a quitarse. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos realmente necesita a los migrantes. Hay muchos trabajos que pues nuestros hermanos de allá de Estados Unidos no les gusta hacer, precisamente porque no quieren hacerlo, y aparte de esto porque son trabajos que para ellos son muy mal pagados. Pero ahí van y ahí necesitan de los salvadoreños, ahí necesitan de otros hermanos de Latinoamérica también que están bajo este tratado de protección temporal o bajo este estatus de protección temporal, corrijo, y pues
ellos son los que hacen ese trabajo con mano de obra, pues definitivamente que es mal pagada, digo, al nivel de ellos, ¿verdad? Pero ellos piensan que se están aprovechando de nuestros hermanos de Latinoamérica. Pero además de eso, usted sabe, mis estimados, que el tema del estatus de protección temporal, no soy un experto en esto, pero ahorita también pende de la corte, de una de las cortes federales de los Estados Unidos. Sí, y es que definitivamente hay un caso que se ha sometido allí en la Corte Federal de los Estados Unidos que se llama el caso Ramos, y es precisamente un caso que ha suspendido los efectos de una revocatoria precisamente que se había dado a este estatus de protección temporal, ¿no? Y en este caso, ahorita no se ha decidido absolutamente nada por la Corte Federal, a pesar de que el caso todavía está activo, pero está en suspenso, y resulta que los efectos del estatus de protección temporal llegan hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, aparte de que el Congreso se tiene que poner de acuerdo si prorroga o no, en este caso, el estatus de protección temporal, que nuestro deseo es que se prorrogue, por supuesto que sí, pero depende no solamente del Congreso, sino también de lo que vaya a decir la Corte Federal en los Estados Unidos. Entonces, esto al final demuestra que aquí en esta vela no tiene ningún entierro el presidente Nayib Bukele, en esta vela no tiene ningún entierro los diputados de Nuevas Ideas, aunque así lo salga a mencionar la señora Claudia Ortiz, que quiere vender la percepción que si los diputados no salen a decir nada, que si el presidente no sale a hablar absolutamente nada, sobre todo en favor del TPS, pues entonces nos los van a cancelar, nos los van a revocar y van a afectar a miles de salvadoreños, porque según ella quiere amarrar que la cancelación o la revocatoria del TPS sea por el tema de, sobre todo, una vinculación, o quiere vincular precisamente que porque el presidente ha dicho las verdades a Estados Unidos y porque el presidente le vive diciendo a Estados Unidos que no se meta con nuestra soberanía, que no se meta con nuestra integridad, que no se meta en nuestras decisiones porque no somos patio trasero ni delantero de nadie. Ella quiere vincular ese hecho, ella quiere vincular el hecho de que los diputados de la Asamblea Legislativa también le han dicho sus verdades a los Estados Unidos, y quiere vincular eso y quiere decir que por eso que no hay que llevarnos mal con los señores de los Estados Unidos, porque si no van a cancelar el TPS. No tiene nada que ver, como le repito, ni el presidente ni los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador no pueden incidir ni pueden influir en las decisiones de Estados Unidos en cuanto a la adopción del TPS, en cuanto a la prórroga, la extensión o la revocatoria. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son decisiones particulares, individuales del gobierno de los Estados Unidos, que dependen en cierto modo del Congreso de los Estados Unidos y también de la Corte Federal, que también tiene algo que decir en torno a esta temática. Así es que, mis estimados, así como usted lo está viendo en pantalla, ya esta señora ya no haya que inventarse, y por lo tanto ha salido a hablar, ha salido a pedir precisamente que el TPS, que el Estado salvadoreño tiene algo que decir, que no puede ser que no se pronuncie en torno a esta temática porque ya está pronto a vencerse, dice ella, ¿verdad?, en diciembre del 2022, y que por lo tanto es necesario que el gobierno se preocupe por eso, porque si no lo van a cancelar. Desconocimiento, por lo menos, discúlpeme usted, pero yo no soy diputado, ¿verdad? Pero por lo menos un diputado debería de informarse acerca de todos estos elementos, porque vienen a hacer el ridículo, y hacen el ridículo con tal de ¿qué? Con tal de dañar al presidente de la República, Nayib Bukele, porque lo que ha hecho esta señora es un completo ridículo. Son ridículos, mis estimados. Vea usted nuevamente, se lo muestro. El gobierno de El Salvador, en cualquier momento que fuera de la historia, debe procurar mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sea que gobiernen los demócratas o gobiernen los republicanos. Y es que, por Dios, hay 1/3 de los salvadoreños, 1/3, que viven en los Estados Unidos, y muchos de ellos pueden permanecer ahí y trabajar gracias al estatus de protección temporal o TPS.
es justo que se busque una solución más permanente para que ellos y ellas puedan vivir con mayor estabilidad, mayor tranquilidad, luego de tantos años de trabajo honesto y sacrificio. Los tepecianos y la diáspora en general en los Estados Unidos han mostrado preocupación porque no ha habido un pronunciamiento o una rendición de cuentas, una explicación por parte de los actuales funcionarios, tanto del Ejecutivo o del Servicio Exterior, sobre qué acercamientos o cómo se ha abogado por esta solución más permanente o por lo menos una renovación del TPS. Lo que tenemos lamentablemente, lo que vemos es un presidente que se pelea con el presidente de los Estados Unidos por Twitter. También hemos visto diputados dar declaraciones y discursos atacando a ese país, lo cual es sumamente irresponsable y muy lamentable. Pero parece que como las consecuencias no las viven ellos, sino que las vive la gente, no hay mucho interés en mantener esas buenas relaciones. Es necesario que este tema, ya a poco tiempo de vencerse el TPS, se esclarezca y también que se escuche aquí dentro del país las necesidades y las luchas que han tenido las alianzas de tepecianos y todas las organizaciones que abogan por ellos. Ahí usted lo tiene, mis estimados. De verdad, un ridículo esta señora. Puras tonteras que habla. Ay, mis estimados. Lo bueno es que en el 2024 ustedes van a tener la oportunidad de sacar a esta señora, porque Eduardo Escobar está afligido, el señor de Acción Ciudadana, para que usted me entienda, está afligido porque se van a quedar sin los residuos, dice. Porque a raíz de que va a incrementar el caudal del voto, porque ustedes van a tener el derecho para poder votar, pues entonces está afligido de que ya no van a poder entrar los residuos gorgojos como Claudia Ortiz, como Johnny Wright, como los otros también pelones del FMLN que entraron por residuos, y también el Partido Arena. Pero como les repito, mis estimados, al final ya no hayan que inventarse, y ahí usted puede observar, por ejemplo, pues se lo muestro a continuación, a Claudia Ortiz, que la gente está haciendo memes de ella y está diciendo: nada de lo que inventamos en contra del gobierno no funciona. Probaré diciendo que está en peligro el TPS, tal vez nos creen, decía Claudia Ortiz. Mire, le voy a decir con razón, le voy a decir una conclusión a la que estoy llegando en este aspecto. Ahora entiendo el por qué, y ahora entiendo con razón el por qué la gente, por qué nuestros hermanos de la diáspora, pues a Claudia Ortiz no la consideran como una representante del pueblo. Y esto sucedió allá en California, porque al final esta señora que usted está viendo aquí en pantalla, Claudia Ortiz, se fue a hacer precisamente una gira allá en Estados Unidos, según ella, para obtener financiamiento de la diáspora. Pero ¿cómo le va a representar a la diáspora si ni siquiera ella sabe en qué consisten estos mecanismos normalmente que tienen allá en Estados Unidos, que son los estatus de protección temporal, entre otros beneficios también que se pueden otorgar? Pero el punto es que por eso es que la diáspora no la quiere, la abuchea, la reprocha, la expulsa, le dice fuera, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque indudablemente, mis estimados, solo está utilizando los temas para conveniencia, para hacer ver mal al presidente, pero además de esto asustar con el petate del muerto. Y por eso es que, como ya no tiene ningún tipo de idea en torno a lo que está hablando, solo habla puras ridiculeces, ¿verdad? Al final, puras tonterías. El pueblo salvadoreño le dice: a usted no la queremos. Vea usted. La gente viene saludando, la gente no la saluda, la gente no la saluda. Y la gente le está gritando en todo lo largo del recorrido que viva el presidente Nayib Bukele. Ella es una máxima opositora de su excelencia, y obviamente afuera quienes oponen a nuestro presidente Bukele. Así que miren, nadie la apoya, nadie le dice Bukele, 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 Bukele. Falsamente va saludando, nadie la saluda. Toda la gente le grita Bukele, Bukele, Bukele. Así es que, señores, de verdad se los digo con todo el corazón, vuelvo a pantalla en estos momentos. ¿Qué les puedo mencionar en torno a esto? Pues
ya entiendo el por qué la diáspora no la quiere, porque habla puras tonterías, ¿verdad? Ni siquiera poder investigar un poquito acerca del estatus de protección temporal puede, ¿verdad? Ella lo único que le interesa es dañar la imagen del presidente. Y así quedamos. Mis estimados, si usted tiene comentarios, lo puede dejar en la parte de abajo. Para nosotros ha sido un placer y un privilegio el poder compartir con ustedes esta transmisión de Válvula Política. Imagínese usted, ya definitivamente estamos en la hora, ya llevamos aproximadamente 1 hora 19 minutos de transmisión. Tengo que despedirme ya, son las 11:19 de la mañana y quiero comentarles que es probable que este día vaya a ser pues hablando carburo, es probable, pero desde la playa. Nos vamos a ir a descansar un poquito en horas de la tarde, ojalá y tenga el internet y no me falle el internet de mi celular para hacer algún tipo de transmisión con ustedes. Así que primeramente Dios, nos vemos en horas de la tarde en el programa de Hablando Carburo. No se los prometo porque si el internet me falla, pues obviamente no me voy a poder conectar, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. Así que mis estimados, gracias por habernos acompañado. Recuérdese que usted puede suscribirse a este canal de Válvula Política dándole clic en el botoncito rojo donde dice suscribirse, seleccionando la campanita para recibir las notificaciones cuando nosotros estemos en vivo. Dele clic en el botoncito de la campanita, manténgalo presionado y luego váyase a donde dice todas para recibir todas las notificaciones. Y antes de despedirnos, queremos hacerle referencia precisamente al proyecto de emprendimiento de mi hermano Saúl que se llama De un Solo Rentacar. Así es que si usted tiene pensado viajar a El Salvador y definitivamente trasladarse en algún vehículo para no molestar a sus seres queridos, a su familia, sino que andar ustedes propios en su vehículo, pues considere estas opciones que se le ofrecen en De un Solo, ¿verdad? Puede llamar o puede comunicarse al número de WhatsApp que usted va a ver en el video para tratar de investigar acerca de si están disponibles los vehículos para la temporada en la que usted va a venir o no. Así es que gracias mis estimados, les dejo ahorita con este video, ya nos vamos a despedir. De un Solo Rentacar. En De un Solo Rentacar sabemos lo importante que es para nuestros clientes la palabra moverse. Moverse a nuestras preciosas playas. Moverse a nuestros hermosos pueblos. Moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes. Vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un Solo Rentacar. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724. Muévete con De un Solo Rentacar. Bueno, mis estimados, hemos llegado así al final de esta transmisión de Válvula Política. Que tenga buen provecho si usted va a almorzar o si usted va a cenar, pues también. Si usted va a descansar también, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Espero que la pase muy lindo en este fin de semana con sus seres queridos, con su familia. Gracias de verdad a nuestros suscriptores que están conectados y por tener la paciencia también de soportarnos en estas emisiones que nosotros tenemos. Aquellos que hacen ese esfuerzo con nosotros, créame que lo valoramos de todo corazón. Así es que, mis estimados, que tengan un feliz fin de semana. Nos veremos, si Dios así lo permite y la conexión me lo permite, en la tarde desde una transmisión desde la playa con Válvula Política en el programa Hablando Carburo. Así es que, mis estimados, yo como siempre les mando abrazos llenos de pupusas, abrazos llenos de comida típica salvadoreña y recuérdese, con el conocimiento de la verdad y de la justicia, haremos crecer a nuestro país El Salvador. Patria grande, patria hermosa, patria azul y blanco. Bendiciones, mis estimados. Yo les digo, les amo y les amo. Bye bye, bendiciones, cuídense.